Buenas tardes todos, bienvenidos. Y me alegro mucho y tanto y más hoy porque hoy vamos a hablar de un tema súper interesante para Dios. Y hablamos sobre Israel en la revelación de Jesucristo. Amén. Israel es un punto muy importante en toda la revelación de la Biblia porque es el centro de toda profecía bíblica. Y como he dicho la vez pasada, es que la profecía bíblica nos trae libertad. La profecía bíblica nos da seguridad, la profecía bíblica nos instruye, nos enseña y nos deja claro los planes de Dios y lo que Dios quiere hacer. Amén. Por eso hoy me alegro mucho a poder compartir con vosotros, porque yo quería meter a ese tema antes de que seguimos con el resto de Apocalipsis, porque es muy importante que tengamos una buena visión de Israel y lo que es Israel realmente en ese plan de Dios. Sabemos, por supuesto, todos sabemos que es Israel, pero muchas veces tampoco estamos bien informados y oímos y pensamos y tenemos alguna información. No se preocupe, no voy a hacer política hoy. Solo vamos a ver un poquito dónde estamos. Amén. Y quiero empezar y quiero poner un versículo. No sé si terminamos hoy ya ese tema, es bastante. Es mucho, pero empezamos y si no terminamos, seguimos la próxima vez. Entonces hoy tenéis que prestar mucha atención porque hay un poquito de clase de historia y información, mucha información. Ok, vamos a abrir los que tienen Biblia, móvil, tablet, lo que sea. Abrimos en Mateo 24, 32 a 35. Ese versículo quiero poner sobre el tema de Israel en la revelación de Jesucristo. ¿Por qué digo revelación de Jesucristo? Porque ya aprendimos que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, porque Él en el primer capítulo lo dice muy claro, no es la revelación del anticristo, no es la revelación de la guerra, no es la revelación de la ira de Dios, es la revelación en realidad de Jesucristo. Y tiene que ver con Israel. Amén. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta lo que también aprendimos ya, que nosotros seremos arrebatadas. La iglesia solo forma parte de una parte del plan de la salvación para Israel. Entonces nosotros seremos quitados de la tierra. ¿Por qué? Para que Dios pueda conseguir, para que Dios pueda proseguir con el plan que tiene con Israel. Amén. Nosotros los cristianos, la novia de Cristo será quitado de la tierra y luego Dios va a seguir con su pueblo. Entonces nosotros tenemos ese tiempo de la dispensación de la gracia que dura desde la cruz, o mejor dicho, desde Pentecostés, hasta que seremos arrebatados, porque no olvidamos que Jesucristo vino a revelar a Dios a los judíos. Y lo que Jesús habla en los 4 evangelios, primeramente es para los judíos. Y luego, después de Pentecostés, habla a nosotros en las cartas de los apóstoles. Por eso, en la 6ª dispensación, en la dispensación de la gracia, en ese sentido, no es Jesús el protagonista, sino Pablo. Porque a Pablo fue revelado que el evangelio ahora es para los gentiles. Amén. Jesucristo en ese momento todavía pertenecía a la dispensación de la ley. Y Él vino a cumplir la ley. Amén. Entonces, para seguir, leemos en Mateo 24, 32 a 35. Jesús estaba con los discípulos y estaba hablando de los tiempos finales
Y los discípulos no entendían y preguntaban, pero dinos, ¿cuánto será que pasa esto? ¿Cuánto pasa todo lo que tú nos dices, lo que tú nos has dicho? Y Jesús dice, en versículo 32, aprendan de la lección de la higuera, tan pronto como sus ramas se vuelven tiernas y sus hojas se abren, ustedes saben que se acerca el verano. Así también cuando vean suceder todo esto, sabrán que el tiempo está cerca a la puerta. Les digo la verdad, todo esto sucederá antes de que muera esta generación. Amén. El cielo y la tierra no durarán para siempre, pero mis palabras sí. Y Jesús aquí está hablando de su segunda venida y de lo que va a pasar y lo que vendrá. Y él dice muy claro, todo esto, lo que él dijo a los discípulos, sucederá antes de que muera esta generación. Amén. Y sabemos que él no estaba hablando a la generación suya o de los discípulos. Porque la higuera, dice aquí, tiene que florecer. Y ahí, a partir de cuando la higuera florece, podemos decir que esta generación no muera hasta que pasan las cosas. Entonces, no puede ser aquel tiempo, porque sabemos que 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruido totalmente. Y vino un castigo de Dios, fue un castigo de Dios por la incredulidad de los judíos. Y a partir de allí, a partir de las 70 después de Cristo, las cosas fueron de peor en peor para Israel. Y hoy vamos a ver un poquito la historia de Israel para que entendamos. Yo les quiero ya adelantar algo muy importante. En el Salmo 90 podemos leer, en el Salmo 90, 9 a 10, leemos, ¿cuánto dura una generación? Te preguntas, ¿cuánto dura una generación? ¿De qué habla Jesús? ¿De qué generación? La generación después de que se ve la higuera florecer, dura tanto tiempo como leemos en el Salmo 90. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Amén. Aquí nombra que una vida dura 70 y si es mucho 80 años. Ahora nosotros creemos que vivimos hasta 120 años, porque así fue antes de que Dios redujo la edad de vida por el tema de las bendiciones. Él redujo la vida por la causa del pecado a los 70 y 80 años y luego dice la palabra, sabemos que con la bendición de Dios podemos llegar hasta 120 años. Y ese tema no quiero entrar. Aquí dice 70 o 80 años, eso es lo que tenían y es así. Una edad buena, en la medida de una edad buena, sabemos que dura 80 años, 90 años, hoy con la medicina ya durará más. Entonces Jesús dice, esa generación, cuando vemos florecer la higuera, esa generación no va a terminar antes de que suceden las cosas. Él quiere decir, esa generación no va a morir, no muere la generación. ¿Y qué significa? Una generación, ¿cómo es que no muera? Sea arrebatado. La generación será arrebatada, a decir, los últimos de esta generación que él nombra son los que no verán la muerte.
Y él no habla de la muerte espiritual y de resurrección, porque ahí todavía no estaba muerto ni resucitado. Cuando él habló en Mateo a los discípulos, él no habló de la resurrección y sabemos que después resucitamos y vamos al cielo cuando morimos. Él habló realmente realidades. Así él dijo, esta generación, después de que ve la higuera florecer, va a ser arrebatado, no va a morir, va a ser quitado. Entonces, hermanos, ¿quién es la última generación? Ahora, podemos decir nosotros que somos ya la última generación. Ya está la higuera floreciendo. ¿Qué higuera tiene que florecer? ¿Qué higuera tiene que florecer? Ahora les voy a decir. En la Biblia, Israel es por 3 árboles: la higuera, la vid y el olivero. Amén. Y aquí en esa parábola, lo que Jesús dice a los discípulos, él menciona la higuera que es Israel. Entonces, cuando Israel empieza a florecer, cuando las hojas salen y ya se ve fruto, es cuando empieza la última generación. ¿Y cuánto podemos decir es cuando Israel empezó a florecer? Que me digan. Era en 1948 con la fundación de la nación Israel. Israel estaba en el desierto, en la diáspora, perseguido, no tenía casa, no tenía derecho a nada, dispersados en todo el mundo, no tenían tierra, no tenían nada, no les pertenecía nada. Y al final, en el 1948, fue levantado, declaraban el Estado de Israel. Y ahí es donde empieza a florecer la higuera. Ahí es donde se ve hojas verdes en la higuera. Ahora cuenta, ¿somos la última generación o no? Somos la más que última generación. Amén. Ahora, ¿cuántos años dura esa generación? Eso dice Dios. Él dice si dura 80 años o 100 años, pero no va a durar otros 2000 años. No va a durar otros 1000 años esa generación. Entonces, ya vemos, hermanos, que realmente estamos muy cerca. Y entendemos por qué el Espíritu Santo quiere que estudiamos las profecías, las bíblicas. ¿Por qué estudiamos Apocalipsis? Porque tenemos que estar informados. Y dice, claro, nadie sabe el día, la hora. Es correcto, nadie sabe el día, la hora. Pero no piensas, como nadie sabe el día y la hora, esto durará. No. Jesús no dijo, yo vengo como un ladrón en la noche para los cristianos, para sus hijos. Él no viene para sus hijos como un ladrón en la noche. Él viene como un ladrón en la noche para los incrédulos. Ellos van a estar sorprendidos, ellos lo van a sentir como un ladrón en la noche, pero su pueblo no, nosotros no. Jesús no quiere que nosotros no sepamos, no estamos instruidos esperando el ladrón que viene por la noche. Jesús no viene a buscar, ningún novio viene a buscar su novia como un ladrón en la noche, ¿o sí? Ninguno. No nos va a avisar la hora y el día, pero nos está avisando los tiempos. Amén. Nos está avisando los tiempos. Y Jesús aquí dio un aviso bastante exacto. Dice, aprended
cuando veáis la higuera haciendo hojas, ahí es cuando podéis decir, os digo que esta generación no verá la muerte, porque yo vengo. Él habla aquí de la segunda venida. Jesús, el rapto en ningún sitio está nombrado por Jesús, pero porque el rapto, la iglesia de Jesucristo y el rapto es un misterio. Eso es uno de los misterios. Por eso en el Antiguo Testamento la iglesia no es nombrada, de la iglesia no hablan, porque la iglesia de Jesucristo era y es un misterio. Amén, algo que Dios puso. Entonces el rapto también es un misterio. En ningún sitio tú lees y ahí quitaré mi novia de la tierra, lo que sea. No, eso es un secreto. Eso es un misterio que para nosotros sí está revelado. Por eso tú ves entre Apocalipsis 3 y 4 no se habla de arrebatamiento. Después de las 7 cartas a las 7 iglesias ya viene, luego en el capítulo 4 ya el rapto ya pasó. Por eso dijo Jesús a Juan, escribe lo que era, lo que es y lo que vendrá. Amén. Entonces, que sí, que podemos saber los tiempos. Podemos saber los tiempos y hermanos, nosotros somos la última generación. Y si contamos a partir de 1948, cuando Israel empezó a florecer y no paraba de florecer. Israel hoy es una nación fuerte, una nación de potencia, una nación próspera, se ha desarrollado. Lo último fuerte que Israel tenía que sufrir fue el Holocausto. Y eso pero fue lo último. Amén. Y luego cuando declararon la nación Israel como nación, después tenían que enfrentarse con los palestinenses, con los de Palestina, que querían derrotarlos y quitarles de nuevo lo que habían recuperado, lo que habían recibido, y no lo lograban. Entonces podemos decir, en 1948 se había terminado el sufrimiento realmente de Israel y ellos podían vivir ahora para su nación. Está el conflicto con Palestina, pero Palestina no tiene ninguna profecía, ninguna promesa de parte de Dios y por eso no van a ser y no pueden ser una nación. Palestina tenía 5 veces la oportunidad de poder, con la ayuda de la ONU, declararse Estado y no lo quieren, porque ellos no quieren solo un trozo, ellos quieren todo o nada. Amén. Y Dios ni el trozo les va a dar, porque Dios dio una promesa a Israel y esa promesa incluye toda la tierra Canaán, toda la tierra, no solo una parte. Y Dios no miente. Amén. Y eso tenemos que tener en cuenta, no importa lo que oímos, no importa lo que vemos, no importa lo que hablan, no importa cómo juzgan a Israel injustamente, Israel está juzgado injustamente, los atacan, los terrifican y ellos no, según opinión mundial, no pueden defenderse, porque los pobres palestinenses, los pobres de Palestina, que mueran. Pero olvidamos una cosa, Dios ama a Israel. Satanás odia a Israel y Jesucristo vendrá a por Israel. Amén. Jesucristo vendrá, volverá a la tierra cuando pisa, porque en el rapto Jesús no va a pisar tierra. Vienen las nubes y nosotros salimos hacia Él, pero Él no va a pisar tierra. Entonces cuando hablamos de la venida, de la segunda venida de Cristo, no hablamos del rapto, hablamos de la venida de Cristo y cuando Él establece el milenio.
y Él vendrá para los judíos, para Israel. Nosotros ya no estaremos ahí. Amén. Entonces, es una pequeña introducción. Ahora quiero ir muy con la Biblia para que vean todo. Dios ama a Israel. Satanás quiere destruirlo como de siempre. Y por eso Él pone todo el mundo, casi todas las naciones del mundo en contra de Israel. Y cuidado, porque muchos cristianos aún no están muy seguros con el lugar que tiene Israel. Y hay muchos cristianos también que siguen manifestando antisemitismo, anti-israelitismo, por muchas razones, que también vamos a ver algunos. Pero primero, abrimos en Génesis 17, 7 a 8. Empezamos a leer del principio cómo ve Dios a Israel. ¿Qué es Israel para Dios? En Génesis 17, 7 a 8. Voy leyendo, así vamos más rápido. Dice Dios: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo, no temporal, perpetuo. Por todas las generaciones, yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando. Yo seré su Dios. Amén. La tierra de Canaán no solo es la tierra de Canaán que querían conquistar después de salir de Egipcio y ya está. A veces pensamos que ahí se terminó. Esto fue la tierra de Canaán. O muchos dicen, no, la tierra de Canaán es espiritual, es algo espiritual. Bueno, sí, podemos verlo como queremos. La tierra de Canaán, para nosotros que nacimos de espíritu, no pertenecemos al pueblo de Israel. Sí, en un sentido podemos decir que la tierra de Canaán para nosotros es una tierra espiritual donde fluye leche y miel, y podemos decir, se refiere también al milenio cuando Jesús viene. Eso también es una bonita poesía, ¿no? Decir que la tierra de Canaán es la tierra del Espíritu Santo, donde comemos y bebemos de Dios. Ahí se puede decir, pero no es el sentido que habla la Biblia de la tierra Canaán. Amén. Porque la tierra de Canaán se refiere a la tierra de Israel. El pueblo perdió la tierra de Canaán, pero nunca fue en ese sentido una nación Israel. La nación Israel, la tierra de Canaán, Israel la va a obtener y la va a tener de parte de Dios en el milenio. Amén. Cuando viene Jesucristo a la tierra a reinar en el milenio, los judíos recibirán al final toda la tierra de Canaán. Aquí en la tierra, mientras Jesús no está, no van a recibir toda la tierra. Habrá guerra por la tierra. Sabemos que habrá esa batalla de Armagedón, y ahí es donde Jesucristo va a vencer a los enemigos de Israel, y Él viene y Él después entregará y levantará Israel como nación, como Dios lo prometió. Amén. Seguimos con las promesas de Dios, porque es muy importante. Ezequiel 28, 25. Así ha dicho Jehová el Señor: cuando recoja la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, amén, la cual di
a mi siervo Jacob. Leemos en Zacarías 8:2. Y ahí podemos ver lo importante que es Israel para Dios. Así dice el Señor Todopoderoso: siento grandes celos por Sión. Son tantos mis celos por ella que me llenan de furia. Amén. Ahí vemos que Dios lucha por su pueblo, lucha por su plan con Israel. Israel está y sigue siendo la niña del ojo de Dios, digamos. Es Israel. Y hermanos, nosotros estamos acostumbrados a concentrarnos a Jesús, a lo que Jesús nos da, a lo que es nuestro, digamos. Amén. Lo que es nuestro después de la salvación. Pero hay un secreto muy grande en unirse con Dios, con el corazón de Dios, con los deseos y sueños de Dios, enfocándonos también en Israel, hermanos. Si tú empiezas a orar por Israel, si tú empiezas a orar, unirte con Dios, unirte con tu Padre, no solo por lo tuyo aquí en la tierra y por lo de la iglesia de Jesucristo, sino por lo que a Él le da, lo que sus ilusiones. Amén, porque Dios tiene ilusiones, sueños. Dios, la ilusión más grande de Dios, lo que Dios espera de todo, es a poder unirse otra vez con su esposa, Israel, de cual Él se había divorciado. Lo sabemos. En el Antiguo Testamento dice, Dios se divorció de ella, porque ella le fue infiel. Pero Dios se va a unir otra vez con ella. Nunca la rechazó, nunca dijo que yo no quiero saber más de ti. Y nosotros no podemos decir, Israel está eliminado, los judíos no querían Jesús. ¿Sabes, hermano, que a mí esa canción que antiguamente me gustaba mucho ya no me gusta? Esta que dice, Jesús entró en Jerusalén llorando. Él vino para los judíos, pero ellos no la quisieron, ahora es mío. Yo canté mucho esa canción, es bonita, pero de pronto me empecé a molestar. Es como una soberbia, ¿no? En ella, como a veces creemos que somos más. Ahora es mío, no es mío, ahora, porque ellos en ese sentido no lo querían. Es verdad, no lo querían, es verdad. Pero si Dios no les hubiese endurecido el corazón, el mismo Dios no les hubiese endurecido el corazón a los judíos, no sería mío ahora. ¿Entendemos? Porque fue Dios que les endureció el corazón por su rebelión e incredulidad y desobediencia. No ellos mismos, no son ellos que no quieren ver. Dios no les permita ver como castigo. Por eso dice Él también en la palabra que Él quiere provocarles de celos a través de los gentiles. Quiere provocar el celo en ellos porque Dios dijo que estos serán mis hijos, los que no tienen parte ni arte en realidad de lo mío, ahora serán mis hijos también. Por eso Pablo dice en Romanos, él dice, yo daría mi vida, mi salvación y todo si solo pudiera yo salvar a mi pueblo. No son ellos que tienen el primer derecho de ser hijos de Dios. Claro que sí. Claro que sí. Debe haber sido muy triste para Pablo en un sentido también, a ver cómo los gentiles pueden venir, que son adoptados, que son también ahora hijos de Dios y su pueblo, y los judíos, Israel quedó aparte.
experimentando y testificando la dureza de su corazón, porque la dureza después de la crucifixión de Jesús siguió. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener todo esto en cuenta y estos son, como yo dije la vez pasada, son riquezas para la comunión con Dios. Habla con Dios sobre Israel y vas a ver cómo se te abre el corazón. Habla con Dios sobre sus sueños, no solo los tuyos. Habla con Dios sobre lo que a Él le interesa, no solo lo tuyo. Aprende tener una relación con Él, porque si tú tienes una relación con tu marido, con un amigo, quien sea, ambos comunican lo que a cada uno le gusta, los sueños de cada uno, o lo que cada uno pretende, y es lindo si te escuchan. Y si te dicen, ay, sí, yo comparto esto y te bendigo y quiero que esto sale bien, es lindo. Y Dios también, Dios quiere que tengamos una relación con Él, con sus sueños. Amén. Con Jesús compartimos mucho. Y con papá queremos compartir también lo de Israel. Yo lo he notado cuando empecé, siempre estaba orando por Israel porque me interesa. Pero ahora es como realmente Apocalipsis dice quitar el velo. El libro de Apocalipsis nos quita el velo. Y se me está quitando el velo y veo claro, veo las cosas tan claras. Y puedo compartir con Dios ese anhelo, esa ilusión que Él tiene. Y te da, de pronto se te despierta la esperanza y empiezas a decir, sí, Jesús, ven pronto. No solo por mí. Muchas veces en las iglesias se proclama, Maranata, Jesús viene pronto. Pero claro, para nosotros, para arrebatarnos, para que estemos con Él. Pero ya no. Ven pronto, Jesús, para salvar a Israel, para que el sueño de papá se cumpla. Amén. Porque tenemos que tener algo en cuenta. Si los propósitos con Israel no se cumplieran ninguno mío. Nuestro propósito no se cumplirá si lo de Israel no se cumpla. ¿Entienden? Porque Israel es el centro de la atención de Dios para salvar. Y nosotros, por haberle a ellos cegando y endureciendo el corazón, nosotros ahora podemos recibir a Jesucristo. El plan fue que los judíos reciben al Mesías. Amén. Ahora dices, pero no, Dios lo profetizó a Abraham, que estrellas como el cielo, del cielo y arena. Claro, Dios tenía eso en plan, pero en realidad el plan de salvación se empezó a formar porque Dios sabía que su pueblo se va a rebelar contra Él. Amén. Entonces, para nosotros es pura gracia, pura gracia de poder llamarnos ahora hijos de Dios. Y Pablo dice, no os jactéis. Si Dios cortó la rama verdadera del olivero para injertar una rama silvestre, así también Él puede volver a injertar la rama verdadera. Amén. Y esto es lo que Él va a hacer. Entonces nosotros somos rama silvestre y ellos son la rama verdadera. Y en ese sentido, también hay que tener un cierto respeto con los planes de Dios y en relación con Israel. Nosotros aquí, gracias a Dios, no hay antisemitismo, yo no he notado nada aquí. España expulsó a los judíos en el año 1496
En el año 1496 España expulsó a todos los judíos, no los querían. Y a partir de allí los judíos no llegaron a levantar más colonias, porque los judíos, a no tener país, levantaban colonias en toda la tierra. Y claro, es un pueblo raro. Levantan distritos judíos, como lo conocemos hoy también de los distritos chinos, los distritos indios. Pero en aquel tiempo era algo raro, porque todavía no había distritos chinos y indios y tal, solo judíos. Los judíos estaban en todas partes. Y la gente no sabía convivir con ellos porque eran raros con sus rituales, con sus cosas. No los querían porque no pertenecían a ninguna nación, no los querían. Y tenían las naciones, los pueblos, las ciudades, tenían mucho trabajo con ellos. Y encima se multiplicaban muchos y eran muy inteligentes y ya pronto empezaban a entrar en las universidades, empezaban a levantar grandes empresas. Y el diablo, el plan de Satanás, era a poner a las naciones y la gente en contra de ellos. Entonces siempre fueron echados, siempre fueron quitados. Y España los echó en el 1496. Y hay que tener cuidado con esto, porque Dios también dice: quien te hace mal a ti, hace mal a mí. Quien te aborrece, me aborrece. Y quien no te bendice, yo tampoco te bendice. Entonces es muy peligroso, aún por un país, en los tiempos de ahora, a aborrecer a Israel. Porque esto sigue siendo en vigor. Aunque Jesucristo vino para la salvación de la tierra, las promesas de Dios y lo que Dios habló no se elimina, está siendo en vigor. Entonces tenemos que tener cuidado también cómo vemos a Israel, qué hablamos de Israel. Yo he oído hablar cristianos cosas feas de Israel. Hay cristianos que dicen que la iglesia es la sustitución de Israel. Israel ya fuera, Israel, los judíos crucificaban a Jesús y entonces ya está esto, ya nosotros somos ahora los importantes, Israel no cuenta nada. Y no es así, así no se puede hablar. Os quiero mencionar algo que es muy fuerte. Lo que dijo Martín Lutero. ¿Conocéis Martín Lutero, el gran reformador? A ver, Martín Lutero, el gran reformador. En 1543, él murió en 1546. Martín Lutero, el gran reformador, escribió un libro en 1543. Lleno de antisemitismo, llamando contra Israel. Ahora les digo lo que es muy fuerte, pero es así. Él dice en su libro: no es un pueblo de Dios, y su jactancia de linaje de los judíos, su circuncisión y su ley deben ser considerados sucios. Martín Lutero, el reformador. Están manchados con las heces del diablo, en las que se revuelcan como cerdos. La sinagoga es una novia impura, la ramera incorregible, una mujerzuela impía. Muy fuerte, muy fuerte. En 1543, después de la Reformación Grande, donde Martín Lutero proclamaba es por fe y no por obras, se levantó terriblemente contra los judíos, y era un alemán. Y claro,
el antisemitismo en ese sentido tiene raíces profundas. Y luego los católicos, todavía los reformadores, la iglesia protestante todavía estaba arraigada en cierto sentido en el catolicismo. Claro, y esto tiene consecuencias, porque estas son palabras de hombre grande. Y él estaba seguro, como muchos en aquel tiempo, llamándose cristianos, nosotros cuando hablamos del cristianos, también en Apocalipsis, en las 7 cartas a las 7 iglesias, hablamos del cristianismo. Y dentro del cristianismo es todo lo que se llama cristiano, pero no son específicamente la remanente. Amén. Nosotros pertenecemos al cristianismo occidental como remanente, pero somos los nacidos de nuevo en espíritu, creyendo en Jesucristo, y hemos nacido de nuevo, pero sabemos que el cristianismo es religioso. Entonces, el antisemitismo se levantó muy fuerte en el mundo cristiano, en el cristianismo. Y sabemos que la iglesia después católica, en el medieval, persiguió la Inquisición y todo, y sobre todo persiguiendo a los judíos, porque claro, ellos crucificaban a Jesús, son enemigos. Y te sorprendes si te digo que hasta hoy, no solo cristianos del cristianismo, aún remanente, hablan así de los judíos. Han crucificado a Cristo, Jesús, Dios nos injertó a nosotros, ahora somos nosotros, los judíos no pintan nada. Y escuchan a las medios de comunicación. Y sabemos que ahí hay mucha mentira contra Israel. Israel tiene la culpa, Israel siempre empieza, los pobres que mueren por su raqueta, y escuchan y dicen cómo los israelitas son malos porque matan a gente. Israel fue condenado por los derechos humanos en la ONU ya 800 veces. 800 veces fue procesado y fue dictado sentencia contra Israel 800 veces por haber, ¿cómo se dice? Infringido las leyes de la humanidad. Y Palestina nada. Ellos pueden matar, ellos pueden tirar raquetas, ellos pueden levantar terrorismo y nadie dice nada. Israel es condenado siempre por defenderse. Amén. Y entonces vemos que ese tipo de antisemitismo sigue y nosotros realmente como hijos de Dios, instruidos por Jesucristo y por la Biblia, no podemos seguir a estas mentiras. No podemos mirar la tele y ver que solo enseñan los muertos, los niños de los que viven en Palestina y pensar, ay, esos malos israelitas son malos, ¿qué hacen allí? No hacen nada. Defienden su nación, defienden a su pueblo. No hacen nada más que esto. Eso tenemos que tener presente. Amén. No quiero hacer política aquí, pero quiero que nosotros, los hijos realmente verdaderos de Dios, entiendan qué es Israel para Dios. No podemos poner ninguna promesa, no podemos poner ninguna palabra que Dios dijo sobre Israel. Israel va a ser la nación elegida, la fue y es y será la nación elegida de Dios. Puede hacer el mundo lo que quiere y ni esto, el mundo no puede, las naciones, los gobiernos no pueden decidir sobre el destino terrenal o mundial. Eso hace Dios. Dios tiene el control y Dios trabaja a una meta solo.
que Israel sea su nación y recibe la tierra prometida. Esa es la meta. Y eso se va a cumplir cuando viene Jesucristo. Amén. Ahora, leemos ahora en Ezequiel 20. Ezequiel 20, 33 a 38. Ahí vemos, les voy a decir ya, Israel volviendo a su nación en la incredulidad. Hay que distinguir. Israel vuelve los judíos vuelven a Israel en incredulidad como ahora. Dios los hace volver aún siendo incrédulos, no creen en el Mesías. Y luego Dios los va a recoger y los va a llevar en la fe. Eso significa cuando Jesús viene a la tierra levantando el milenio, el resto, los que sobrevivían, la gran tribulación, los 7 años de tribulación, también vendrán a adorar a Jesucristo porque ahí vienen con fe. Ya habían reconocido que Jesús es el Mesías. Ahora vuelven a Israel en la incredulidad, pero Dios los está juntando y los está llevando a su nación. Y esto leemos en Ezequiel 20, 33. Vivo yo, declara el Señor, porque esto es profecía bíblica. Amén. Vivo yo, declara el Señor Dios, que con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado yo seré rey sobre ustedes. Él habla aquí sobre la tribulación. Los sacaré de entre los pueblos y los reuniré de las tierras donde están dispersos con mano fuerte. Amén. Con brazo extendido y con furor derramado, con ira. Y los llevaré al desierto de los pueblos y allí entraré en juicio con ustedes cara a cara. Y esto es el juicio de la tribulación. Como entré en juicio con sus padres en el desierto de la tierra de Egipto, así entraré en juicio con ustedes, declara el Señor Dios. Los haré pasar bajo la vara y los haré entrar en el vínculo del pacto. Y separaré de ustedes a los rebeldes, a los que han transgredido contra mí, y los sacaré de la tierra donde peregrinan, pero no entrarán en la tierra de Israel, y ustedes sabrán que yo soy el Señor. Habrá un juicio sobre Israel. Habrá un juicio sobre Israel, eso sí. Los va a sacar con fuerza, los va a sacar con furor y con ira. Y eso es el tiempo donde cae el juicio sobre la tierra. Porque cuando la iglesia de Jesucristo sea arrebatado, los que se quedan son los judíos que no creen en Jesucristo. Amén. Hay un 20% de todos los judíos son judíos mesiánicos. Son judíos que recibían al Mesías. 20% solo. Es poco. Será más en el nombre de Jesús. Pero, claro, todos los que no reciben a Jesucristo se quedarán y estarán en la tribulación. Y se les van a abrir allí los ojos poco a poco. Y ya hemos aprendido que será grande el luto de ellos, el llanto, cuando se dan cuenta realmente quién era el Mesías. Se van a dar cuenta ya en los juicios de la tribulación. Amén. Pero Dios los va a sacar allí. Muchos de ellos morirán. No van a ver a Israel, como dice el Señor, no van a ver la tierra de Canaán. La tierra de Canaán van a ver una remanente de los judíos, los que sobreviven.
habrá juicio. Por eso dice Dios que a nosotros el juicio no es para la iglesia de Jesucristo. Entonces, para nada tenemos que creer que nosotros tenemos que pasar la tribulación. El juicio no es para nosotros los que creemos en Jesucristo y quienes somos nacidos de nuevo. El juicio es para el mundo porque no reciben a Cristo y para los judíos por la desobediencia, la incredulidad y la infidelidad a Dios. Claro que sí, habrá un juicio, pero el final feliz será que reciben la tierra de Canaán, van a recibir su nación y toda la tierra y van a tener un rol muy importante en el gobierno del milenio. Amén. Entonces, leemos ahora en Jeremías 31. Jeremías 31. Es tan precioso que quiero leerlo. Es una carta de amor de Dios para Israel. En aquel tiempo yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellas serán mi pueblo. Palabra del Señor. En aquel tiempo es el milenio. Así ha dicho el Señor: Israel, un pueblo que escapó de morir a filo de espada, halló gracia en el desierto y ahora avanza en busca de reposo. Ahora entendemos de lo que habla. Avanza en busca de reposo. Poco a poco Dios está cumpliendo y el pueblo de Dios está avanzando hacia el reposo. ¿Cuál es el reposo? La tierra de Canaán. El milenio será el reposo. Amén. Y está avanzando. Vemos Israel como una nación ya fuerte, una nación prosperando. Entonces, hace ya mucho tiempo el Señor se hizo presente y me dijo: yo te amo con amor eterno. Por eso te he prolongado mi misericordia. Yo volveré a reconstruirte, virginal Jerusalén. Porque Jerusalén en la guerra, en la batalla de Armagedón, ¿cómo se dice? Armagedón. Jerusalén sería destruido. Cuando viene Jesús, Él volverá a una tierra destruida y levantará todo otra vez. Amén. Dice: serás reconstruida y te adornarán con panderos para que dances con alegría. Los que plantan viñas las plantarán en los montes de Samaria y disfrutarán de sus uvas. Viene el día en que los guardianes del monte de Efraín gritarán: vamos arriba todos, subamos a Sión, el monte de nuestro Dios, Señor nuestro Dios. Así ha dicho el Señor. Griten de alegría por Jacob, llénense de júbilo por la nación más importante. Entonces, ¿qué está hablando aquí Martín Lutero en este libro fatídico? Hagan resonar sus alabanzas, pídanme que salva a mi pueblo, al remanente de Israel. Amén. Yo los hago volver del país del norte, los estoy reuniendo de los confines de la tierra. Esto es pasando ahora. Israel cuenta 15 millones judíos, cuenta más o menos en toda la tierra. 9 millones ya volvieron 9 millones. Faltan 6 millones. Esto, hermanos, es un milagro. De los 15 millones que estaban dispersados en toda la tierra, ya volvieron 9 millones. Amén. Yo los hago volver del país del norte, los estoy reuniendo de todos los confines de la tierra. Entre ellos vienen ciegos, cojos, mujeres encintas y recién paridas. Vuelven acompañados de una gran muchedumbre. Familias enteras están volviendo. Con llanto en los ojos se fueron, pero yo los haré volver con gran misericordia.
Al volver, los llevaré por arroyos de aguas, por caminos rectos, para que no tropiecen. Yo soy el padre de Israel y Efraín es mi primogénito. Ustedes, las naciones, oigan la palabra del Señor, háganlo saber en las costas más lejanas. Digan que el que esparció a Israel ahora lo reúne y que los cuidará como cuida el pastor a su rebaño. Jesucristo será su pastor. Porque el Señor ha redimido a Jacob, lo ha redimido del poder del que era más fuerte que él. Ellos vendrán a las alturas de Sión entre gritos de alegría y se deleitarán con mis bondades, con el pan, el vino y el aceite y el ganado de las ovejas y de las vacas, y ellos mismos serán como un huerto bien regado y nunca más volverán a experimentar el dolor. Entonces las doncellas danzarán con alegría, lo mismo que los jóvenes y los ancianos. Yo los consolaré y cambiaré sus lágrimas en gozo y su dolor en alegría. Satisfaré abundantemente y con lo mejor el hambre y la sed de los sacerdotes y de mi pueblo. Palabra del Señor. Amén. Amén. ¿Quién se atreve a levantar contra Israel? ¿Quién se atreve? El Señor los está llevando a casa y nosotros no podemos dormir. Pablo dijo, no somos de los que duermen. Tenemos que andar con ojos abiertos y no quedarnos dormidos en nuestra vida diario, en nuestro trabajar, en nuestro andar, en la rutina. No podemos quedarnos dormida en la rutina, porque si te quedas dormida, sí, el Señor puede que viene como ladrón en la noche y no te darás cuenta. Amén. Pero damos gracias al Señor porque yo veo que el Espíritu Santo está hablando muy fuerte a todas las iglesias. Está instruyendo y enseñando Apocalipsis. Pero claro, hay que enseñarlo bien para que podamos entender. Somos bienaventurados realmente porque Dios se ha fijado en nosotros. Y nos quiere instruir, y nos quiere levantar, y nos quiere enseñar. No quiere que dormimos y no nos demos cuenta de nada. Amén. Entonces, ¿cuándo pasa todo esto? ¿Cuándo pasa todo esto? Cuando vemos la higuera que sale brotar, digamos, cuando vemos la higuera brotando. Y la higuera está brotando ya desde el 1946 era. Amén. Está brotando la higuera. Israel está brotando. Y nosotros tenemos que poner ojos en ella. Ahora, no vamos a contar ni días ni horas, pero sabemos que somos la última generación y yo creo que en los próximos 30 años vamos a ver muchas profecías cumpliéndose. Los que todavía no se habían cumplido se van a cumplir y vamos a ver cómo el Medio Oriente cambia el rumbo. ¿Sabes que Dios... Seguro que te has enterado. Dios ya cambió el rumbo del Medio Oriente. ¿Cómo? Drásticamente. Con el presidente Trump. ¿Te has enterado que el presidente Trump, que los Estados Unidos habían logrado un pacto? En el 15 de septiembre de 2020 habían logrado un pacto, dicho pacto abrahámico. ¿Te has enterado? ¿Sí? Donald Trump logró un pacto entre los países del oeste de Israel
quitando fuerza a los países del norte de Israel. Ahora les voy a decir, ahora Israel tiene paz con el sur y el oeste, con USA y la mayoría del occidente. El occidente no, por el momento, no va a hacer nada contra Israel. Es la primera vez en 60 años que Israel no tiene que preocuparse por una guerra de los Estados Unidos en Saudi Arabia, de los Emiratos de Arabia, no sé cómo se pronuncia bien. El pacto es con Arabia Saudita por el este, con los Emiratos y Bahrein, Sudán y Israel. Esos son los países que están en el oeste de Israel. Israel hasta ahora con Arabia Saudita no tenía paz, porque no los dejaban pasar por su tierra y tenían que hacer un camino muy, muy largo para llegar a Europa o para llegar comercialmente a otros lugares. Y siempre estaban hasta ahora en posición de guerra, porque son países islámicos y están en contra de Israel. Pero estos países islámicos tienen más miedo de los países islámicos radicales, más miedo de ellos que hacer un pacto con Israel, que es histórico. Ahora, todos los que quieren llegar por la famosa mezquita que está en Jerusalén, tienen que pasar por Arabia Saudita, por Israel. Solo llegan ahí. Los de Palestina están enojados claramente y en contra. Entonces quedan. Ya vemos que en el Medio Oriente ahora se está cristalizado dos lados, dos partes. Amén. Están Irán, Turquía, Siria, Libia y Rusia con Qatar. Qatar es el nido, es la cuna del terrorismo, sabemos. Irán, Turquía, Siria, Libia, Rusia y Qatar están en contra de Israel. En contra Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos, Sudán y Israel. Entonces ya vemos, esos son los dos potencias que se han formado con el pacto que logró hacer el presidente Trump, del pacto, el dicho pacto abrahámico. ¿Por qué abrahámico? Porque es único que los hijos de Ismael y los hijos de Isaac se unen. No se unen religiosamente, se unen, digamos, los de Ismael por temor a los radicales del Ismael, se unen con Israel porque es el daño menor que pueden tener. Porque no olvidamos, si estáis atenta, que Turquía se levanta muy fuerte ahora. Y lo que quiere hacer Turquía es restaurar, levantar otra vez el reino osmano. Sabemos que el reino osmano estaba gobernando toda Turquía y todo el oriente islámico. No sé si sabéis un poco algo de historia. Por eso, hermanos, tenemos que estar informados un poco. Amén. No podemos dormir. Turquía quiere levantar otra vez un reino islámico en todo el oriente que está gobernando, que está reinando, y claro, eso incluye destruir a Israel. Amén. Esto es por el momento. Si ustedes van en las noticias, yo no sé cómo lo declaran, no miro mucho, pero lo que veo, ya veo muy claro que Turquía, el presidente de Turquía va a esto, a querer levantar un Estado islámico muy fuerte, y no solo esto, quiere levantar otra vez el reino osmano. El reino osmano fue perdido en la Primera Guerra Mundial
cuando los turcos luchaban lado a lado con Alemania contra Inglaterra, perdieron ahí la guerra. Inglaterra les cogió la parte osmana, o la parte del oriente osmana de la Turquía y una gran parte de Israel. Y los ingleses estaban gobernando y dirigiendo en Israel, en Jerusalén. Amén. Y allí fue cuando Inglaterra en 1918 dijo: Israel necesita otra vez un hogar. Ellos han dicho, los judíos, Israel no existía todavía, los judíos necesitan un hogar. Les vamos a dar un hogar en el trozo allí de Palestina. Y así los judíos emigraban de donde estaban, de las naciones, los primeros volvieron a vivir ahí en Palestina. Y de ahí después se desarrolló el conflicto. Claro, y hoy es como el Islam que quiere reconquistar a España, porque aquí estaban una vez. Ahora los turcos quieren reconquistar lo que les habían quitado, pero no cuentan con la historia de Dios, no cuentan, como no creen en esto, no cuentan con las profecías, con las promesas, y que no van a tener nada de esto. Pero Dios lo deja fluir y sabemos que habrá guerra. Va a haber guerra por la tierra de Israel otra vez, pero Dios va a respaldar a Israel. Porque como hemos leído, Dios está muy celoso y se levanta en furia contra los que quieren tocar a Israel. Amén. En los próximos años vamos a ver un desarrollo, porque en el Medio Oriente la situación es muy crispado. Pero no nos asustamos. Jesús dijo que no nos asustemos cuando vemos las cosas pasar, pero tampoco tenemos que dormir. Amén. Estar informados, hermanos, porque somos la última generación. Yo no soy profesional en política ni nada, pero el Espíritu Santo me hizo informarme y estar informado para poder saber en qué estamos. Amén. Muchos de nosotros no nos interesamos por la política, no seguimos, porque no. Y hay muchos más profesionales, pero a mí me basta lo que el Espíritu Santo me habla y lo que yo puedo compartir con vosotras, aunque no sea profesional, detallado, pero para tener una idea como Iglesia de Jesucristo en qué estamos. Amén. Y espero que les ayude, que la información les puede ayudar. Y lo que yo quiero alentarles siempre, hermanos, como la otra vez, es: meten todo esto en su relación con Dios, hablan con Dios sobre esto. Nosotros, sabes que hoy en esta noche honramos a Dios hablando de su sueño. No viniste a escuchar, a solo estar, no viniste y tal vez dices, ay, que esto no me lo esperaba, ¿verdad? Tú, a venir y escuchar, estás honrando a Dios, porque hoy hablamos de Israel. Hoy hablamos de algo que es un sueño para Dios, que es la ilusión de Dios. Y somos muy bendecidos a venir y escuchar, hablando sobre lo de Dios. Amén. Entonces, alegrámonos juntos con Dios sobre lo que Él está haciendo y oremos por Israel. Oremos, compartimos con Él, respaldémoslo. Le podemos, claro, Dios no necesita nada de mí, sí, mi amor, mi respaldo, y que comparto con Él lo que es importante para Él. Amén. Y así, Padre, compartimos contigo en esta noche tu anhelo por Israel. Compartimos tu sueño, lo que tú estás esperando unirte, así como Jesús está esperando poder unirse con su novia.
Tú estás esperando a poder unirte con tu esposa Israel, y creemos y proclamamos que toda profecía, toda promesa, todo lo que tú hablaste, papá, se cumplirá. No miramos al incumplimiento, no escuchemos a los que hablan lo contrario, porque lo que hablan sobre Israel y lo que no está escrito en la Biblia no es verdad. La verdad es que tú, Padre Santo, vas a levantar y restaurar Israel, y Jesucristo va a ser el Rey sobre Israel, y ninguna nación y ningún pueblo puede destruir a Israel. Jerusalén será levantado otra vez y será el centro de la tierra. Amado Dios, nosotros nos unimos con Israel. Todavía los estás trayendo a su país en incredulidad, pero sabemos, Padre Santo, que algún día se les abren los ojos. Y gracias, Padre, porque después del rapto, los 144,000 que predicarán el Evangelio sobre toda la tierra son judíos que creen en Jesucristo, y habrá un avivamiento mundial, un gran avivamiento. ¿Cómo no adorarte y alabarte? ¿Cómo no decirte, Padre Santo, que eres realmente santo y grande, maravilloso? Gracias por poder llamarnos tus hijos. Somos tus hijos. Aquí estamos, Padre, aquí estamos, Jesús. Aquí nos tienes, Espíritu Santo, para cumplir todo propósito que tienes tú con nosotros, cada uno de nosotros, como iglesia de Jesucristo, en ese tiempo que todavía nos queda aquí en la tierra, hasta que tú nos vienes a buscar, Jesús. Ábrenos los ojos, quítanos el velo, revélanos tus planes, tus propósitos. Queremos aprovechar el tiempo aquí en la tierra, el tiempo que todavía nos queda, alabándote, adorándote, levantándote y estando aquí como tus pies, como tus manos, piernas, ojos, boca, oídos. Aquí estamos, amado Dios, aquí estamos, Jesús, aquí nos tienes, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.